11 minutos para las 10 de la mañana. Buen día, ¿cómo ¿Qué estás? dice la- ¿Cómo ¿Cómo va? va? Buen día, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Muy viernes. Ya, Mejor muy imposible. viernes, ¿no? Sí, muy bien. Demasiado viernes, diría. Demasiado. Ustedes además ya terminan prontito ¿no? La jornada y la Y no semana. tanto. De la radio sí, terminamos ya en un ratito. Con ustedes terminamos. Después seguimos haciendo otras No se cosas. preocupen, falta menos, el lunes nos volveremos a ver. Es verdad. En mi caso mañana. Che, bueno, a esta hora, que creo que es la misma hora acá en Washington, si no es una hora menos, Sí. está habiendo reuniones para tratar de que el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo puente que básicamente lo que haga es darle a la Argentina una tranquilidad de acá hasta diciembre y después sentarse a negociar con el que gane las elecciones, salga entre hoy y mañana. Es importante porque en agosto es el receso de verano en Estados Unidos, lo que significa, lisa y llanamente, o para decirlo en peronista, que se van de vacaciones los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Y eso postergaría la firma de cualquier tipo de acuerdo hasta después de las PASO. Claro. Es más, probablemente en lo formal el acuerdo se termine postergando hasta después de las PASO, pero no es lo mismo si se posterga la firma o la aprobación por parte del directorio. Pero hay un comunicado que dice que ya se pusieron de acuerdo en los términos, que las cuestiones técnicas están resueltas y que existe voluntad de ambas partes para acordar, que sí, no hay nada de eso. ¿En qué sentido no es lo mismo? Bueno, en la incertidumbre y en cómo esto afecta las cotizaciones de los dólares paralelos, la inflación, todas variables que el equipo de Sergio Massa quiere, iba a decir, pero en realidad necesita imperativamente mantener más o menos tranquilas. Una corrida o un pico inflacionario a esta altura del partido sería game over para Massa, para el gobierno, para las chances de Unión por la Patria, para el país en definitiva, teniendo en cuenta qué es lo que hay del otro lado. Las negociaciones se están estirando hasta último momento. Decíamos, Massa tenía planeado viajar ayer. Un dato que quizás pasó un poco desapercibido, pero que da cuenta de lo minuto a minuto que es todo. Desde que Massa fue anunciado candidato, y creo que antes también, desde que es ministro, todos los días, bien temprano a la mañana, o incluso tarde a la noche anterior, a los periodistas nos llega la agenda, con todas las actividades de Massa. Ayer no hubo agenda. Ayer no fue pública la agenda de Massa. ¿Por qué? Porque estaba esperando en cualquier momento recibir el llamado para viajar a cerrar el acuerdo. Llamado que evidentemente no llegó. Hoy la agenda de Massa tiene un par de actividades temprano, pero queda libre del mediodía en adelante o de la tarde temprano en adelante. Lo cual también da cuenta de que hay una expectativa de tener que volar para llegar mañana a meter el gancho. Una cosita más, o dos. Va a haber, en cuanto esté ese acuerdo listo, anuncio de medidas, algunas de las cuales se estuvieron barajando en las últimas horas, en los últimos días, que tiene que ver con acomodar algunos precios relativos en el comercio exterior, importaciones y exportaciones, evitando una devaluación. Y muchos dirán, ¿cuál es la diferencia entre ponerle un impuesto a las importaciones y a las exportaciones para subirle el precio del dólar y devaluar? Bueno, hay dos. Una es que el Estado recauda y la segunda es que el número lo pones vos. En el estado de situación que tienen hoy las reservas de Argentina, si haces una devaluación del dólar oficial, vos sabés dónde empieza, pero no dónde termina. Te la pueden arrastrar y te pueden generar la corrida que derive en un pico de inflación, que derive en el final de esta experiencia política y una segura derrota en las elecciones, que a todas luces es lo que se quiere evitar. Y en ese sentido, ahora que empieza a agotarse el tiempo, y eso empieza a jugar en las expectativas, vimos en los últimos días un salto en algunas monedas paralelas y demás, es donde empieza a verse el valor de aquello que anticipamos en el destape hace un par de semanas y después fue replicado por
por muchos medios, algunos hasta le inventaron otras cositas para adornarlo que resultaron no ser ciertas, que es el tema de los yenes, del uso de los yenes. Se habló de una carta en otros lados que nunca existió, la cuestión fue como lo contamos acá del primer día, fue una cuestión que se habló tanto entre Argentina y Estados Unidos como entre Argentina y China y probablemente también entre China y Estados Unidos en el marco del fondo de manera informal. ¿Por qué? Porque saber que se pueden usar los yenes para pagar los vencimientos que hay el 31 de julio y el 1 de agosto, y para los cuales Argentina no tiene dólares, no podría pagarlos si no estuvieran esos yenes, hace que esas expectativas estén moderadas, que no va a haber un default. No va a haber, en realidad con el Fondo Monetario Internacional no se cae en default, sino que se entra en mora, arrears, es la palabra técnica. No va a suceder, no va a llegar el día de pagar y Argentina decirle, mirá, no tengo o no te voy a pagar. Y eso hace que las cosas estén bastante más calmas que lo que estarían si estuviéramos a 10 días de efectivamente entrar en una situación de cesación de pagos. Eso para explicar un poco lo delicado que está todo y lo finito que está todo en cuanto a la economía y el valor que han tenido algunas movidas y medidas que se han tomado en los últimos meses para tratar de mantener la calma, que hoy es el objetivo número uno. Yo te sumo un datito de agenda, solo me pongo, saco la agenda también. En la de Kicillof que mandan hoy lo sitúan en Florencio Varela 14:30 en acto conjunto con Sergio Massa. Esa es la última actividad que tienen. Ahí terminaría el día y le quedaría, decís, el margen de poder llegar eventualmente. El sábado a primera hora, por ejemplo, para a Palermo Washington. Wuhan. Por ejemplo, sí. Podemos transmitir desde ahí. Bueno, nada, esa es la situación económica ahora. Argentina está en una situación en cuanto a sus reservas y demás, que es prácticamente un milagro que no estemos peor. Y yo entiendo que hay mucha gente que le está costando un montón llegar a fin de mes, yo entiendo que la situación está lejos de ser óptima, y digo más, está lejos de ser cercana a las expectativas que se habían puesto en este gobierno, pero con el nivel de reservas que tiene hoy en día la Argentina, y la reserva es básicamente el combustible con el que anda una economía, porque sobre todo una economía como la Argentina, que tiene una industria, es decir, puestos de trabajo vinculados a importaciones, porque no tiene las cadenas completas de producción de los productos, es una economía moderna insertada en el mundo de hoy, y si no tenés dólares no podés importar el aluminio para hacer las latas, la piecita que te falta para armar esto o lo otro, los fertilizantes, son un montón de insumos que si no están, significan pérdidas de puestos de trabajo que hoy no se están perdiendo. Creo que ahí hay una parte también de la narración que le falta a este gobierno y a este candidato para que se entienda un poco mejor, ¿no? Da la sensación de que no se termina de interiorizar lo delicada que es la situación y lo cerquita que estuvimos de que el 8% de inflación de abril, hoy en vez de ser 6, fuera 15 o 20 en un solo mes. Claro. Sí, pasa que parece una situación difícil, ¿no? A la hora de explicarla, porque si vos te pones en una situación de debilidad, te estás vendiendo mal, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitas también contar esa situación de debilidad para que se entienda por qué es importante y son importantes las acciones que estás realizando y que por ahí nos resultan lejanas, qué sé yo, la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el mantenimiento de las reservas. La verdad es que probablemente a alguien que no llega a fin de mes no le importe demasiado, pero llegaría menos a fin de mes si no estuviera ese acuerdo, ¿no? Y todo estaría volando por los aires. Pero es delicado porque tenés que mostrar que estuviste o estás caminando muy cerca de la cornisa, ¿no? Y eso tampoco es bueno en medio de una campaña electoral. Pero para eso hay expertos, me imagino, ¿no? En comunicación. Recién veía que el Vasco de Mendiguren dijo que el acuerdo podía llegar a hacerse público, anunciarse la semana que viene. También es una de las opciones, así que, pero bueno, ya es inminente, ya está. Y está, a ver, esto se empezó a negociar hace 3 meses. La primera reunión en persona, cara a cara, que hubo en Washington fue este miércoles. Sí, eso también marca un poco la diferencia, ¿no? Claro. Hubo una decisión de negociar todo a distancia desde acá para mostrar una distancia, para mostrar una... Bueno, de local es distinto que cuando estás ahí, ¿no? Otros gobiernos se apuran en mandar la primera misión o cierran directamente por teléfono, como hizo Macri en su momento. Bueno, él lo dijo, ¿no? En 5 minutos.
Bueno, evidentemente en 5 minutos no se resuelve ni la inflación ni el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No es un llamado Sí, telefónico. pero depende de qué acuerdo logres, digo, porque acá estás hablando de un acuerdo que pretende tener los ejes de campaña que repasaba Nico el otro día con los dedos y eran 4, y uno tiene que ver justamente, entre otras cuestiones, que haya inclusión, ¿no? Que sea un acuerdo que no vaya a la devaluación y que a su vez sea crecimiento con participación, ¿no? Con inclusión. Bueno, vos podés cerrar en 5 minutos un acuerdo que no sea ese, que es el que en realidad cerraron. Digo, hoy estás tratando de cerrar en otros tiempos y con un ministro que además es candidato, un acuerdo que es mucho más difícil, efectivamente, porque no es el acuerdo que el fondo va a querer, pero es el que hoy estás en condiciones de negociar. Es muy importante interpretar que esta demora está vinculada a la defensa, me parece a mí, de los intereses nacionales, ¿no? Yo me acuerdo cuando asume Mauricio Macri, lo que tanto había peleado Axel como ministro lo resolvió de modo muy rápido, que fue el pago de los fondos buitres. Cuando vos no defendés los intereses nacionales y adoptás la óptica del tipo que te está reclamando el pago, bueno, las cosas se resuelven más rápido. Cuando vos tenés una negociación soberana, las cosas se estiran un poco más de tiempo. Digo, esto me parece que es importante destacarlo porque creo que es un poco lo distinto que hizo Sergio Massa apenas asumió como titular de Hacienda, ¿no? Titular de Hacienda hay muchas cosas más, ¿no? Ahora además candidato, pero digo, recordemos que Massa ha sumado bajo su ala una serie de resortes económicos que hacen que también tenga más espalda, ¿no? Digo, me parece que ahí ha habido un cambio y esta negociación que se estira marca, yo creo, la negativa cerrada del equipo económico a que haya una devaluación como exige parte del staff del fondo, ¿no? Una devaluación salvaje que nos pondría la economía de sombrero y al país de sombrero. En eso creo que se ha recuperado cierta autonomía y hay que interpretar en esta demora que hay alguien que está defendiendo los intereses nacionales. Es una situación dificilísima. Como decía la cornisa, sí, es una buena figura, es una buena figura. La Argentina está en una situación incomodísima. Pero también es cierto que hoy, dentro de las facciones que tienen capital en la Argentina, hay debates sobre quién se perjudicaría más si hay una hecatombe definitiva, digamos, de la economía, ¿no? Quién se beneficia y quién se perjudicaría más. Y eso hace, me parece que Massa en eso es un gran equilibrista, digamos, ¿no? Trabaja sobre una línea muy delgada donde le va diciendo a cada uno qué pasaría con su economía o con su interés sectorial si esto se va al demonio, ¿no? Me parece que con eso gana tiempo. Y ahí te sumo también lo importante de este contexto, pues si veníamos complicados con las situaciones previas, con la sequía, etcétera, etcétera, estamos en un año electoral y obviamente el adversario político electoral también habla, ¿no? Sí, claro, y también promete. Claro. Y también llama por teléfono. Y esas cosas ya las hemos visto y lo vienen haciendo desde el año pasado, ¿no? Entonces es más difícil todavía la misión, porque no solamente tenés que negociar algo que probablemente no les guste tanto al Fondo Monetario Internacional, sino que tenés que hacerlo con alguien que te dice: yo en 5 minutos probablemente por teléfono me arrodillo y te hago caso a todo lo que vos decís. Por lo tanto, ya ahí tenés una traba extra también a la hora de negociar, lo cual, en caso de llegar a tener éxito estas conversaciones que está teniendo el ministro de Economía, sería doblemente festejable, ¿no? Claro. Si fueran con buenos resultados. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Ayer hablábamos con el Chivo Rossi y él nos planteaba la solución que están proponiendo del otro lado es bajar la inflación con más inflación, es frenar el ascenso del tipo de cambio con devaluación, así que la verdad es que es medio difícil. Sí, ya vimos esa película, la vimos un par de veces, de hecho, y es de terror. Y lo peor es que las segundas partes nunca son buenas, ¿viste? No. Salvo excepciones, siempre son peores, así que cuidado. Y las terceras ni te cuento. Estamos ya en comunicación telefónica con la senadora provincial, jefa del bloque de Unión por la Patria en la legislatura bonaerense, Teresa García. Teresa, muy buen día. Acá Nicolanto, con Roberto Caballero, Giselle Tepper y Carla Pelliza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, estábamos justamente charlando sobre las dificultades que implica para una fuerza nacional y popular
hacer campaña mientras se negocia tan a cara de perro un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cómo de alguna manera eso se está llevando a buen puerto. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Bueno, la verdad que es una dificultad, digamos, en el medio de una campaña, pero no deja de ser un enorme desafío, porque cuando esta discusión se da que de cara a la sociedad, digamos, como se está dando, tratando de ponerle freno al fondo en los avances que quiere tener sobre la economía argentina, me parece que hay una sociedad que empieza a tomar conciencia de algo que fue muy difícil de explicar durante los 4 años, ¿no? Que es que el gobierno anterior endeudó de una manera descarada a Argentina y que nos tenemos que hacer cargo del pago de la deuda, pero ni siquiera podemos ver dónde está esa deuda, digamos, no hay un solo ladrillo puesto ni un solo riel de ferrocarril. Y esto fue muy engorroso explicarlo durante los 4 años, ¿no? Porque siempre se nos hacía callar la boca con el pero Macri. Pero, señores, hoy estamos en la situación que estamos, producto de esa decisión política que tomó el gobierno de Macri y que incluso tomó el Fondo Monetario, ¿no? Violando su carta orgánica, como todos sabemos. Bueno, ahora estamos en una, como bien dice usted, en una discusión a cara de perro para que el pago de la deuda no recaiga sobre el bolsillo de los trabajadores, sobre los beneficios sociales como el tema de jubilaciones, y esto es una discusión en verdad a cara de perro, porque además creo yo que el Fondo Monetario cuando le dio a Macri la posibilidad de endeudarse en 45.000 millones, no lo hizo solamente con el objetivo de facilitarle su campaña electoral. Creo que lo hizo y endeudar al país. Creo que lo hizo con el objetivo también de tener algo de donde cobrarse y me parece que tiene la mirada puesta sobre los recursos naturales. Ya lo ha dicho la enviada de Biden sobre el tema del litio, ¿no? Hablando de nuestro litio y uno ve lo que está pasando. Entonces, me parece que es un momento difícil, pero implica un enorme desafío y lo que a mí me alegra es que esta discusión se está dando de cara a la sociedad. Bien, ¿cómo estás viendo ahora que ya pasaron un par de semanas a la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi? Yo la veo muy bien. Primero hay que hacer, no quiero hacer historia, digamos, pero estaba muy complicada la cuestión política interna en el peronismo a partir de, primero, de que Alberto Fernández quiso reelegir como presidente, por lo menos a principios del año, y luego inexorablemente pretender un paso y elegir un candidato, ¿no? Como fue la eventualidad de lo de Daniel Scioli. Eso desordena al peronismo, ese tipo de discusiones. Creo que haber resuelto la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi ha ordenado notablemente. Yo me doy cuenta, no, mi tarea es la fiscalización y el escrutinio de toda la provincia y ando con todos los distritos y me doy cuenta que esto ha establecido un orden político muy importante. Y en esa recorrida por los distritos, ¿cómo ves a la militancia? Porque parte del éxito o de la posibilidad de éxito en esta elección parece atada a movilizar las bases y a que el votante histórico peronista no se quede en su casa como sucedió quizás en el 21 o incluso Exacto. como se pudo ver en Santa Fe el fin de semana pasado. Ese trabajo barrio por barrio que hacen los intendentes, las organizaciones, los sindicatos, ¿te parece que ya está encendida esa máquina o que todavía le falta? No, ya está encendida, pero como toda máquina va por revoluciones, entonces todavía tenemos que levantar revoluciones en el trabajo. El tener la boleta, porque el mejor instrumento de campaña siempre es la boleta, es con lo que se organiza la barrida territorial en todos los distritos, la estamos teniendo este fin de semana, así que yo ya estimo que la semana que viene va a haber una gran movilización en la calle. De hecho, yo ya la estuve viendo ayer
vine de Lomas y la verdad que había mesitas y volanteada y explicarle a la gente, porque acá el secreto es hablar con la gente, por esto que usted dice, ¿no? En el 21 nos costó muchísimo levantar números entre la PASO y la General, porque había, producto de la pandemia o producto de la crisis económica, había desánimo en la asistencia del votante, ¿no? En el hecho de ir a votar. Y nos costó muchísimo trabajarlo para la General. En este caso es un riesgo, porque uno cuando ve todas las elecciones del país, y salvo Formosa y Tucumán, digamos que tuvieron una buena performance de asistencia, el resto de las provincias cayeron en la presencialidad, en la asistencia del votante. Así que eso es una cosa con la que hay que pelear, porque para mucha gente la PASO no tiene sentido, pone toda la energía en ir a votar en la General. Lo que hay es que convencer a esta sociedad que el resultado de la PASO va a verse reflejado en la General, que es muy importante que se vaya a votar. Hay que cumplir con la obligación cívica de ir a votar en esta PASO, sobre todo porque no puede, una elección nunca puede tener bajo volumen, gane quien gane, no estoy hablando en beneficio de mi fuerza política. Entonces me parece que hay que hacer una enorme tarea de apelación a que la gente vaya a votar. Teresa, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, vos decías, ¿no? El tema de las revoluciones, como toda máquina, por ahí todavía no estamos en las 2000 revoluciones y hay que hacer una tarea importante para que la gente vaya a votar. ¿Dónde estás viendo los puntos, digamos, más flojos? ¿Qué es lo que falta o donde la gente no se muestra convencida a la hora de salir a militar o de decir voy a ir a votar por esta fórmula? ¿Cuáles son los reclamos y las respuestas que están esperando para tener ese incentivo? Objetivamente, el reclamo que uno escucha cuando va a un barrio, cuando hace una reunión con vecinos, es que la plata no alcanza, y esto es común a todos, además en algunos lugares el tema de inseguridad. A mí me parece que el secreto o la clave está en que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Digamos, tuvimos un gobierno durante 4 años que no pudo alcanzar los objetivos que se planteó, no pudo, no supo, no importa. Pero lo primero que hay que reconocer es la verdad. Bueno, nosotros es cierto que estamos en una situación de crisis, producto de la pandemia, producto de la guerra, producto de la sequía. Entonces, estas cosas son objetivamente ciertas, pero también hay que mostrar la voluntad de transformar esto. Ustedes presentando la nota decían muy bien que uno escucha a la oposición y además de los berrinches entre ellos, lo que también escucha con claridad es que van por un ajuste a más velocidad y más profundo. Y nosotros lo que estamos tratando de discutir es la distribución del ingreso. De hecho, la fórmula estuvo el otro día con la cúpula de la CGT, reunida en la CGT, asumiendo compromiso de no afectar a los trabajadores con cualquier negociación que se haga. Entonces, me parece que lo que tenemos que ser claros es decir la verdad, que la situación es difícil, pero que nosotros asumimos, porque la asumimos históricamente, esta responsabilidad de modificarla. Hay que trabajar sobre la recuperación de la confianza de la sociedad. Y esto es lo que me parece que está empezando a suceder. Se nota un clima distinto, yo lo noto territorialmente, en la militancia lo noto porque hay un orden político. Y me parece que esto de atreverse a hablar con la gente, en los barrios, en la fábrica, en donde sea, es un avance muy importante, porque me parece que uno de los errores que hemos cometido a lo largo de estos 4 años de gobierno nacional es no haber podido explicar las cosas como correspondían. Bien lo decía Máximo, ¿no? No haber dicho la verdad de lo que significaba tener esa deuda con el Fondo Monetario apenas se asumió el gobierno y explicarle a la sociedad cuáles consecuencias iba a traer. Bueno, esos errores que tienen que ver en no hablar o no decir la verdad, después se manifiestan en una derrota como la de medio término. Yo ahora tengo otra esperanza.
Teresa, buen día. Giselle Teper te saluda y ¿Qué tal? también te Buen día. pregunta, ¿cómo estás? Sí, te quería preguntar, sumándome a la pregunta de Carla, justamente si encontrás que hay dimensión de lo que pueden llegar a ser posibles gobiernos de los candidatos de la oposición que están en una situación competitiva, es decir, si hay dimensión que son los responsables del endeudamiento con el fondo, que son los responsables de proyectos de ajuste con represión, que son los responsables de proyectos de pérdida de derechos. ¿Encontrás que más allá del malestar que puede llegar a haber hoy con no estar económicamente bien, se dimensiona lo que puede llegar a ser la oposición? Yo voy a partir de una base que es de la base de una frase que parece muy consabida, pero que es absolutamente cierta. Los pueblos son sabios. Entonces, podrá haber enojo o desánimo, sobre todo con el tema económico, lo que sí la sociedad no se suicida. Y ya ha visto lo que ha pasado los 4 años de gobierno de Macri. Entonces, cuando uno ve las encuestas o los grupos de opinión y ve que hay adhesión a personajes como los de Milei o Patricia Bullrich exaltada con el tema de la represión y el orden, y uno ve que tienen una marca alta en las encuestas, lo que tiene que pensar que es, una cosa es lo que uno responde en la encuesta, y otra cosa es ese día a la mañana, cuando la persona se levanta a las 7 de la mañana para ir a votar, y vota con esperanza. Indiscutiblemente vota con esperanza de que las cosas mejoren. Y ahí es donde recuerda lo que pasó. Así que yo veo que hay una escucha diferente respecto a estas cosas, ¿no? Porque, y sobre todo si sumamos lo que ha pasado en Jujuy los últimos días, claramente, el ajuste está acompañado de represión, de palos, digamos, y lo que está sucediendo en Jujuy tiene mucho que ver con lo que yo decía antes, tiene que ver con la defensa de un recurso natural valiosísimo en el planeta, y que es la única manera de calmar, digamos, o de aplacar la protesta de aquellos que defienden los recursos naturales y los recursos propios de nuestro país es con palos. Y esto la gente lo ha empezado a advertir, la sociedad lo ha empezado a advertir. Y es mentira, yo lo desmiento porque uno habla con gente humilde o gente no tan humilde. A nadie le gusta que la protesta o el reclamo sea reprimido de manera violenta. No somos un pueblo que acepte eso como metodología para el orden social, ¿no? Teresa, te hago la última llevándote al terreno de la estrategia electoral, porque obviamente Sí. a nivel nacional la cosa es mucho más compleja, ¿no? A la hora de ver cómo se puede acomodar el mapa. Ellos tienen una interna interesante, bueno, la economía, etcétera, etcétera, pero en la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof es claramente una figura muy fuerte a la hora de buscar la reelección y traccionar, y se da la particularidad de que la cara del gobernador de la provincia de Buenos Aires en la boleta de 8 cuerpos, si no me falla la memoria, está en el lugar 6, por lo tanto está un poco perdida dentro de la boleta. ¿Cómo crees que puede impactar este juego, esta indefectible vinculación entre la elección nacional y la elección provincial? Porque van juntas, teniendo un Axel Kicillof que tracciona tanto y una elección nacional mucho más difícil. Sí, si uno lo mira de esa manera es una dificultad, hay que tratar de mirarlo de otra. Yo lo que advierto, por lo menos por lo que veo en las encuestas o los centros de opinión que miro, pareciera que Patricia Bullrich lo supera ampliamente a Larreta en la fórmula nacional. No así Grindetti a Santilli en la fórmula provincial. Ahí hay un cruce también de adhesión, por lo menos por lo que uno ve en las encuestas. Nosotros sabemos, es histórico, la boleta siempre tira mucho desde lo local, digamos, la acción de los intendentes, el trabajo territorial, lo que decíamos al principio. Y yo creo que estas dificultades manifiestas que tenemos a nivel nacional con el tema económico, en muchos lados se van a ver resarcidas por la acción del gobierno de la provincia.
No digo que la boleta tire por el medio, digo que excelente gestión que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires, muy buena gestión todo el equipo de gobierno, presente en todos los distritos, va a hacer que haya una mirada distinta también sobre la boleta nacional. En la provincia estamos tranquilos, los candidatos de la oposición están bajos, muy bajos todavía en la consideración de la gente, y además insisto con esto, ¿no? Con un cruce en la relación con su candidato nacional. Bien, Teresa, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y por esta charla con el Destape. No, a ustedes. Buenos días. Hablábamos con la senadora provincial Teresa García, jefa del bloque del Frente de Todos o de Unión por la Patria. Técnicamente sigue siendo el bloque del Frente de Todos, pero ya se hizo el cambio de etiqueta, con algunas definiciones interesantes sobre la cuestión política, también mirando la provincia en esta última pregunta, que es un tema no menor. No se le está dando tanta bola, pero es un tema no menor. Y ayer yo repasaba, del 2007 para acá el peronismo siempre acumuló más del 50% de los votos en las elecciones a gobernador, entre distintas opciones muchas veces. En el 2007 Scioli sacó 48%, pero estuvo Jorge Sargini, candidato de Duhalde en ese entonces, con 3 puntos, y el candidato de Rodríguez Sá, que ahora no me acuerdo cuál era, pero también sacó 2 puntos, 2 puntos y medio. En 2011 fueron 55 puntos de Scioli más 6 de Sabatella. Un montón, 61%. En 2015 fueron 35 de Aníbal, pero 20 de Felipe, que iba por afuera, 55%. Y en 2019 a los 52 de Kicillof hay que sumarle también los 5 que sacó Balibuca. Nos habíamos olvidado de Balibuca. 5 puntos, no es poco, son bastantes centenas de miles. Sí. Así que ahí creo que también hay una pregunta que es la otra oferta peronista que hay en esta elección en la provincia de Buenos Aires es Delía, que viene con la boleta de Moreno. Yo no creo que supere las PASO, y ese voto uno entiende que después va a Kicillof. ¿Santilli es capaz de sacarle un 10% de votante peronista a Kicillof para ganarle? Es un montón. Es un montón. Es un montón. Es un montón. No sé, porque, a ver, me parece que la identificación de Santilli con el peronismo, uno la sabe por procedencia, porque le conoce la historia, pero no sé si el electorado hoy identifica a Santilli con el peronismo en algo, digamos, no creo. No. No, sirve para traer dirigentes, claramente, claro, por abajo. Más superestructurales. Claro, que después te pueden traccionar a su militancia y movilizar en los distritos. Pero el tema de encontrar un nuevo violín en la provincia de Buenos Aires para atraer votos es un tema de todas las fuerzas políticas, o por lo menos digamos, de aquellos que no pueden apostar solamente o no quieren apostar solamente a la cara presidencial. Porque, por ejemplo, Patricia Bullrich, la verdad es que confía plenamente en ella y por eso tiene un Néstor Grindetti como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, que está muy atrás. Ahora bien, es cierto lo que decía también Teresa, a nivel nacional Larreta no está cómodo, o pareciera no estar cómodo según las encuestas, pero Diego Santilli en su interna pareciera estar muy cómodo dentro de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, Larreta lo puede tirar para abajo, entonces ¿cómo haces para resaltar la cara de Santilli? Acá pasa algo similar. La boleta la pusieron de otro color, de otro literalmente. O sea, toda la boleta, toda esa tira, que son 7 cuerpos, 8 cuerpos, está en un color, y en el medio hay una con un color más fuerte, más tipo rojo y amarillo, que es la de Santilli, como diciendo, mirá para acá. Es más, yo me imagino que te las van a dar dobladas. En el 2019 uno entraba al cuarto oscuro a votar en ese momento de la elección, a diferencia de este año, era una sola boleta acá en la ciudad de Buenos Aires para cargos locales y para cargos nacionales, y todas mostraban la cara de Larreta y ninguna la de Macri. Estaban todas muy prolijamente dobladas para que no se viera la cara de Mauricio Macri. Picardías. Sí, claro, picardías, por supuesto. Pero, de nuevo, para volver al punto, el peronismo no va a perder la provincia de Buenos Aires si la gente sale a votar. El riesgo acá está en que la gente se quede en la casa. Creo que ahí
Ese, por lo menos, es el núcleo de la cuestión en esta etapa de la campaña. Ojalá más adelante se pueda pasar una etapa un poco más de ir a buscar el voto del centro, el moderado. Yo entiendo la lógica detrás de eso. Pero si vos no haces que los que votaron a Alberto en 2019, que los que votaron a Scioli en el balotaje de 2015, también 48 puntos en la provincia, de hecho creo que llegó a 50. Si ese 50 y pico que votó a Cristina en el 2011, son elecciones ejecutivas, no son de legislador. En la de legislador uno a veces es más flexible, juega un poco más con algún candidato que te cayó simpático, algún candidato que no te gusta de tu partido, y entonces, pero yo no veo votantes peronistas yendo a votar en esta elección a otras opciones. Sí creo que hay un riesgo muy grande de que no vayan a votar. Claro. Claro, pero ahí también tenés un tema, ¿no? Porque recién Teresa nos planteaba que cuando salís a caminar y escuchás los reclamos, que son los que por ahí no motivan a una gran parte de la población a ir a votar, son reclamos nacionales. No son reclamos de la provincia de Buenos Aires. Es no me alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, es el tema de la inflación, y eso, bueno, no depende de Axel Kicillof. Entonces, si no van a votar, son por problemas nacionales, ¿sí? Las causas son problemas nacionales, y genera un problema en la provincia de Buenos Aires donde el gobernador tiene una buena imagen. Entonces se tiene que dar esa conjunción de las dos cosas, ¿no? De encontrar soluciones nacionales y también aprovechar la buena imagen en la provincia de Buenos Aires que tiene el gobernador, porque, digamos, no se puede separar, y ahí vuelve el debate que se empezó a instalar con fuerza en este último tiempo. Si está bien que estén pegadas las dos elecciones también, ¿no? Es otra de las cuestiones que siempre cada tanto se vuelve. Eso ya está, ¿no? Se Ya vuelve está, a preguntar. no se puede revertir. No, digo, no para este año, pero digo, en elecciones futuras. Digamos, seguir teniendo la provincia de Buenos Aires pegada a la nacional para debatir temas nacionales y no de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no lo sé si tomará más fuerza o no tomará más fuerza este debate, pero es un debate que siempre vuelve. Yo en ese sentido, yo siempre soy de los que creen que cuanto más concentrado esté la decisión en un solo momento y en un solo método y en un solo lugar, más posibilidad tenés de tener un gobierno fuerte. Porque cuando vos dividís elecciones, o es lo mismo que pasa con el debate de la boleta única. Desde que se implementó la boleta única en Santa Fe no hubo un solo gobierno provincial que tuviera mayoría en las dos cámaras del Congreso santafesino. ¿Por qué? Porque como no existe ese arrastre, claro, que también existe en la unificación a nivel nacional, provincial, intendente, se terminan armando gobiernos más difusos o con más matices entre los distintos poderes o entre las distintas capas de administración del Estado. Y si bien eso, en un libro de teoría política puede sonar muy lindo, en la práctica significa, un gobierno más débil significa que los que son más fuertes son justamente aquellos que no tienen que ir a elecciones, las empresas, los jueces, y yo tiendo a pensar que aquellos estratos que revalidan su rol cada cierta cantidad de años a través del voto popular deberían ser más poderosos, y aquellos que ya están dados, que existen y está muy bien que existan, esto no es un llamado a la revolución, pero deberían moderar su capacidad de palanca respecto al poder popular. Claro. Bueno, es que eso te fragmenta mucho la política, ¿no? Te la debilita más de lo que está frente a las corporaciones, ¿no? Porque bueno, esto Morales en Jujuy, viste que lo había resuelto en su primera reforma. Después creo que modificó el artículo. El que gana la gobernación el que gana tiene la 50 mayoría. más 1, ¿no? Él lo había resuelto a su modo. Sí. Bueno, es que en Santa Fe hay una cláusula parecida, donde el que sale primero se garantiza, digamos, un piso. El tema es que no gana la elección al legislador el mismo que gana el de gobernador, porque hacen la cruz en lugares distintos de la boleta. Es muy curioso, es muy curioso. El tema del pluralismo político es un tema de mucho debate. No, es un tema de mucho debate. Yo particularmente creo, estoy de acuerdo contigo, me parece que el que gobierna tiene que contar con mayorías parlamentarias. Si lo elegís para un cargo ejecutivo, dale la fuerza parlamentaria para que lo pueda hacer, claro, dale las herramientas. Si no, ahí el voto a veces es un voto muy extraño, ¿no? Las elecciones de medio término que buscan el equilibrio, bueno, como ellos tienen el poder, no sé qué, vamos a darle mayoría a la otra opción. Claro.
Y lo que se... Y fíjate cómo no fue. Claro, ¿no? Y se traduce en una muy mala experiencia de gobierno en general, digamos, ¿no? No podemos discutir más de 2 reelecciones, no creo que podamos discutir No, seguro. otros mecanismos de democratización de la democracia. Sí, ¿No? Porque sí. creo que también hay algo que es interesante y ya 10 y 28 lo tiro. En todo caso, y la semana que viene la podemos seguir, pero a 40 años de la recuperación democrática en la Argentina, creo que también hay que democratizar un poco la democracia. Que la democracia que salió de estos 40 años, de las idas y vueltas, de las marchas y contramarchas que tuvo estos 40 años, es una democracia que todavía está demasiado en manos de unos pocos. Y no me refiero al acceso a cargos, que en eso se ha avanzado muchísimo en los últimos años y hoy en día uno ve diputados, tanto en el Congreso Nacional como en las legislaturas provinciales, que se parecen un poco más a su pueblo, como se decía de Lula, de Evo, de toda esa camada de líderes. Pero sí en hasta dónde hasta dónde esa voluntad popular llega y qué lugares todavía tiene vedados. Bueno, pero no es casual que casi 40 años de recuperada la democracia sigas teniendo impunes a los civiles que se la habían robado. Ujú. Bueno, Sí, es parte eso del tiene mismo. consecuencias en el presente, ¿no? También, desgraciadamente. Pero bueno, sí, me parece que yo llamaría a revolucionar la democracia, en un sentido más, darle algún sentido. Por ejemplo, yo creo que la economía debe ser democratizada y eso Ujú. exige también una institucionalidad que haga posible esa democratización económica. Estamos hablando de cosas que me parece están por fuera de la agenda urgente, pero no dejan de ser, me parece a mí, esas cosas que te ponen en un rumbo que no sea simplemente el del conformismo, ¿no? Si querés realmente que la Argentina cambie, bueno, tenés que hacer cambios estructurales y esos cambios estructurales siempre obedecen a una decisión política y a una voluntad política. Así que bueno, en principio yo entiendo que hay urgencias y esas urgencias quizá hoy pongan en el estante de lo extravagante, ¿no? Claro. Pensar cosas así, pero me gustan las extravagancias. Un país unido por la radio.